Gestos de solidaridad de la Unión Europea con los refugiados brillan por su ausencia. Los derechos humanos por los que tanto aboga esta institución hoy en día mueren en sus mismas fronteras. El Mediterráneo se ha teñido de rojo gracias a sus fracasadas políticas migratorias. La hipocresía en su máximo exponente. Episodios como el de la crisis de los refugiados demuestran que se ha perdido todo signo de fraternidad y que existen solo dos opciones para el viejo continente: cambiar o morir. El Brexit es solo un mínimo síntoma de la segunda opción. Es inaceptable entonces que miles de personas mueran a diario en las puertas del continente. Se trata de familias que huyen del horror y la pobreza exactamente igual que al final de la Segunda Guerra Mundial. Se topan con los muros de la Europa fortaleza, que insisten en invertir más dinero en muros y vallas que en salvar vidas. En el año 2015, los países de la Unión Europea decidieron reubicar y acoger a más de 160.000 refugiados, principalmente llegados a las costas en Grecia y en Italia. Sin embargo, cuando han pasado más de 2 años, tan solo han acogido al 10% de aquella cifra que le exigía agencias internacionales como la de los refugiados para las Naciones Unidas. Sin embargo, países como Polonia, Hungría o la República Checa siguen evitando que estas personas puedan recibir una protección internacional. Alemania se erige como líder de la Unión Europea por decreto y muestra su falta de solidaridad con los países del sur del continente. El resto de Europa, especialmente España, Italia, Portugal y Grecia, se desangran con sus fallidas políticas migratorias y de austeridad, con el Brexit y entre otras cosas por sus incongruentes prácticas. Wir müssen ein Problem lösen. Und das Problem heißt, die Wiederholung des Jahres 2015 zu vermeiden. Es gibt leichte Anzeichen, dass die Flüchtlingszahlen steigen im Bereich Türkei, Griechenland, Bulgarien. Países como Hungría han desafiado el acuerdo de 2015 sobre la cuota de refugiados asignadas a los Estados miembros del organismo europeo. Su primer ministro recién electo hace unos meses atrás, Viktor Orbán, ha dejado claramente el sentimiento ultranacionalista y xenófobo del país hacia la población en tránsito. A becslések szerint a bevándorlók aránya gyorsuló ütemben nő majd a tőlünk nyugatra fekvő európai országokban. Franciaországról és Hollandiáról inkább nem is mondok semmit, de például a született németek is a legtöbb német nagyvárosban visszaszorulóban vannak. A bevándorlók ugyanis először mindig a nagyvárosokat foglalják. Bajorországban például ma már több pénz megy menekültügyre, bevándorlásra és integrációra, mint amennyi a gazdaság, a környezetvédelem és az egészség állami költségvetésére együttesen. Hogy Afrika nem tud az ázsiai fejlődés útjára lépni, és nem lesz képes emberhez méltó körülményeket teremteni a fiatal nemzedékek számára. Ha ennek a több százmilliós fiatal tömegnek megengedik, hogy följöjjenek északra, akkor Európa hamarosan iszonyatos nyomás alá kerül majd. A legtöbb bevándorló ráadásul az iszlám világából érkezik majd. Ha minden így folytatódik, akkor Európa nagyvárosaiban egyértelmű muszlim többség lesz. Bármennyire abszurd is, a helyzet az, hogy a veszély ma nyugatról fenyeget bennünket. Según un informe publicado en 2016 en la página web del Centro de Investigaciones Pew, 6,7 de cada 10 húngaros creen que los refugiados aumentan el peligro del terrorismo en Europa, que son una carga financiera para el país y que incluso copan los puestos de trabajo. Mi egy keresztény nemzet vagyunk, tudjuk mit jelent a kötelezettség és a segítség, és mi azt az elvet valljuk, hogy a segítséget kell odavinni, és a bajt kell idehozni, mert úgy nem lehet segíteni senkin, hogy közben tönkretesszük a saját hazánkat.
ezért Magyarország indított egy Hungary Helps programot, amit a helyi közösségekkel közel-keleten valósítunk meg, egész falvakat építünk újjá, templomokat, iskolákat, és visszatelepülnek Európából sokan ezekbe a településekbe. Itt sok millió euróról beszélünk, és ezt a munkát folytatni fogjuk a jövőben is. Arra a kérdésre pedig, hogy mivel járunk hozzá Európa szempontjából a migránsválság kezeléshez, a mi magyarok azt a választ adjuk, hogy megvédjük el. Az európai emberek demográfiai rátája azt mutatja, hogy évtizedeken belül összerobbanhat a kontinens. De itt nem csak a migrációra gondolok. Ha máról holnapra lezárjuk a határt, csak nézzük Magyarországot. Ma a magyar általános iskolákban minden 5. gyerek cigány. A British Múzeumra felhúzták. Európa lelkét megölték. A mi feladatunk, mi, akik Európa szerte szervezkedünk, egy új jobboldalt szimbolizálva, hogy ezt a lelket, ezt a belső akaratot, ezt újjáélesszük. És a hierarchia eszményei legyenek a mérvadóak. Esetleges történelmi vitatémákban olyan szinten egymásnak esünk. Mi értékrendünk alapján büszkén kell vállaljuk, van rassztudatunk. Én büszke vagyok arra, hogy a fehér európai rasszot... Según analistas, en Hungría existen varias premisas que de una u otra forma justifican estas reacciones. Durante su historia, este país a menudo salía vencido en conflictos militares, lo que subconscientemente se ha traducido en hostilidad hacia los extranjeros. Otro de los países miembros de la Unión Europea, quien también ha exhibido su rechazo hacia el acuerdo y, por ende, hacia los refugiados y solicitantes de asilo, ha sido Polonia. Jest rozwiązanie problemu, to co dzisiaj Unia Europejska zaproponowała, ponieważ my musimy mieć rozwiązanie problemu bardziej o charakterze wędki, a nie ryby, czyli trzeba tak współpracować z tymi krajami, z tymi państwami z Bliskiego Wschodu, z Afryki, żeby uchodźcy chcieli tam zostawać, żeby ci mieszkańcy chcieli tam zostawać. Las políticas económicas del viejo continente ya no buscan el estado de bienestar de los países miembros, sino que se plantean más en base a mercados financieros y multinacionales. En la actualidad, el país entrada es el encargado de tramitar la solicitud de asilo, una carga más para países como Italia, Grecia o España, donde cientos de refugiados permanecen varados, en una especie de limbo migratorio que parece no acabar. Mientras la Eurocámara se plantea aliviar este peso presionando a los 27 Estados miembros para que se pronuncien sobre el Tratado de Dublín y para que acepten de una vez por todas un sistema automático que les permita el reparto de refugiados. Pese a que las posiciones de los diferentes Estados miembros siguen demasiado alejadas, la eurodiputada liberal Cecilia Wikström es una de las figuras que ha expresado su postura, al igual que otras fracciones del Parlamento Europeo a favor de la reforma de automatización migratoria. Cuando se cerró la ruta de los Balcanes, los campos de refugiados parecían una solución temporal. Sin embargo, más de 60.000 refugiados llevan más de un año en ellos y las condiciones siguen sin ser buenas. La democracia y la solidaridad tienen que recuperar su significado en Europa. Urge al viejo continente abrir los ojos y atender el drama de los refugiados. Según un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, las políticas restrictivas de algunos países como Hungría están provocando nuevas rutas y más peligrosas. Es lo que ocurre como, por ejemplo, las nuevas rutas que se generan, por ejemplo, desde Serbia hacia Rumanía o incluso desde Grecia hacia Albania o Bosnia y Herzegovina. Son nuevas rutas que tratan de hacer aquellos migrantes y refugiados que buscan protección y que se encuentran con las fronteras y alambradas de la Unión Europea. Eso hace también que muchos de estas personas solicitantes de asilo queden bloqueadas en las islas griegas esperando una respuesta por parte de los países de la Unión Europea que no cumplen su programa de acogida.
aguas del Egeo son las vías de escape de cientos de miles de refugiados que buscan un lugar seguro tras huir de la guerra, el terrorismo y la persecución. Le 24 janvier 2017 qu'on a traversé ici, à Tchanakele. Ici à Tchanakele, c'est tout près ici, c'est pas loin de cette île grecque. On a traversé ici vers le coup de 4 heures du soir, on est dans l'eau. Jusqu'à arriver ici, au milieu de l'eau, on s'est arrêté ici. C'est en ce moment qu'il y a un bateau qui secoue les gens, qui est venu encore nous prendre ici. On était au nombre de 54 personnes. Il y avait des femmes enceintes dans le bateau, il y avait 3 femmes enceintes, il y avait des familles. Il y avait 2 Syriens, 3 Tunisiennes et 1 Algérien. Après, on est rentré maintenant dans le bus pour aller dans un camp qui s'appelle Moria. Maintenant, actuellement, on est installé à Moria. Ça fait maintenant 1 an, 5 mois, je peux dire. 1 an et demi, je suis à Moria. J'ai duré là-bas, moi, personnellement. Je suis bloqué déjà 1 an et demi, c'est trop. Déjà, on m'a accusé 10 mois, limitation géographique. Je ne quitte pas dans le camp. 10 mois. The situation of refugee in the Greece, it depends on the who kind of refugee you are. I mean, if you are in the Moria, of course, the situation is not good. It's so bad. You are under dangers. Every night you will be killed or injured. But if you are out of Moria, some places like Karatapa, of course you are safe, you are happy, you have a good space for sleeping, you have a good situation for have a drinking, or everything is suitable and good. But out of Karatapa or in the Moria, something like the Moria, it's not good. It's harmful, it's so bad. And I'm asking international community to help the Moria people. There are many refugees, they are there. They need help, emergency help. 2 days ago, there was a bad clash in the Moria. The thing that I heard is that more than 4 people has been killed there, and more than 50 people injured. And many people get out from Moria. They are sleeping in the park of Mytilene. They are sleeping in the beach. They don't have a place. They cannot feel safe. Los refugiados piden ayuda urgente. El centro de detención de Moria es la pesadilla europea. Internos denuncian hacinamiento, falta de acceso básico a la higiene y la sanidad, el bloqueo de niños y continuas peleas. Ici, la situation ici à Moria, c'est pas vraiment intéressant. Et surtout pour le noir. Donc le noir, on est vraiment marginalisé. Même au niveau de la santé, au niveau de la nourriture, on nous donne la nourriture à moitié crue. Et on mange à peine. Donc les 90 € qu'on nous donne là, ça permet, vous devrez acheter les médicaments avec, vous devrez acheter la nourriture et payer les transports. Donc on se demande, on a fui nos pays. C'est par rapport à ça. On se disait qu'ici, on allait être en sécurité, mais on se rend compte qu'on n'est pas en sécurité. La sécurité, oui, sur le plan pour trucs policiers et tout. Mais le reste, la santé,
Quand vous allez à l'hôpital, les médecins sont des racistes, c'est à peine qu'ils touchent les Noirs. Et quand vous êtes malade, c'est à peine qu'ils croient que vous êtes malade. Ils attendent que vous puissiez mourir et à ce moment-là, ils vont vous donner leur truc de résidence pour vous enterrer ici. En este kilómetro cuadrado viven bloqueados casi 10.000 personas, el 40% niños a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo y que Europa los reasiente o reunifique tal y como acordaron los estados de la Unión. Pero los países europeos solo han acogido al 10%. Que ya tenemos una concentración, una guetoización de la gente que viene de todos los países del mundo en esta isla, siguen aquí. Bueno, no vienen de los grandes flujos que venían antes, vienen menos, pero sí están aquí, vienen y no los dejan salir de la isla. Entonces ellos lo que dicen es que están en una grande cárcel, que es una isla bonita, una cárcel bonita. La Unión Europea tiene toda la responsabilidad para las guerras que se hacen y para el despojo que se hace a toda esta gente, el despojo de sus bienes, porque la idea es una, es dejar los productos pasar y el dinero pasar y no los hombres. Eso es la idea de la Unión Europea. Entonces es despojo de todo lo que tienen estas poblaciones, con guerras y también con otras maneras, guerras económicas, políticas y todo eso. Y después no quiere la gente que se queda sin nada, no la quiere al interior de la Unión Europea. Conocemos que Europa tenía un compromiso de acogida con estas personas refugiadas, que la gente no viene porque quiera irse de sus casas, ¿no? Sino porque forzosamente se han tenido que ir o simplemente quieren buscar una vida mejor. Y la verdad es que ve como aquí hay miles de personas confinadas en una cárcel por el simple hecho de querer sobrevivir, ¿no? Salir de sus países, y cuando llegan aquí, como nos ha explicado el compañero antes, empieza otra muerte, ¿no? La muerte de la espera, la muerte de la desidia, ¿no? de estos gobernantes que tienen esa doble cara, ¿no? Por un lado se les llena la boca hablando de solidaridad y de derechos humanos, pero por otro son casi los responsables directos que estas personas pierdan la vida en el mar, sobre todo a la hora de facilitar esos procesos que es un derecho humano y que nos respetan. La vida en Moria se ha convertido en una nueva supervivencia. La esperanza perdida de los adultos se mezcla con la inocencia de los niños que habitan entre las alambradas de esta prisión coronada por los alambres de espino, que son las cuchillas de los gobiernos europeos cerrados a la acogida. Los países suscritos a los convenios internacionales tienen la obligación de cumplir los derechos de protección de los refugiados y solicitantes de asilo que llegan al territorio, como por ejemplo en la Unión Europea. Sin embargo, todavía seguimos viendo cómo las políticas nacionales de algunos de estos estados siguen bloqueando a los refugiados. Historias como las que hemos visto siguen mostrando la vulnerabilidad de estas personas y la criminalización de los procesos migratorios. Además de eso, las políticas
nacionales en muchos casos bloquea a estas personas que tratan de desarrollarse en servicios básicos como por ejemplo trabajar, algo que todavía se les sigue restringiendo a muchos de aquellos que siguen en este proceso migratorio dentro del territorio de la Unión Europea.